Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes están esperando, la supuesta canción de Andercel dedicada a Kerem Bürsin, y cómo, según dicen, lo olvidó de una manera romántica y explosiva. Sí, sé que suena jugoso. Vamos a desentrañar todo este drama, rumor y especulación juntos. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista y cada posible interpretación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades turcas favoritas, dramas románticos y por supuesto, todo el chisme del momento. Vamos a darle caña a esto. Bueno, amigos, vamos a ser honestos, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de Senkalkam. Su química era innegable, la conexión palpable y cuando finalmente confirmaron su romance el internet explotó. Éramos legiones de fans soñando con un felices para siempre digno de novela turca. Pero como suele suceder en la vida real, la historia no terminó como esperábamos. La ruptura llegó como un jarro de agua fría, dejando a muchos con el corazón roto y preguntándose qué había salido mal. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Después de la ruptura, empezaron a circular rumores sobre una canción que Andercel habría escrito, aparentemente inspirada en Kerem. Una canción que hablaba de amor, desamor y, lo más importante, de superación. Una canción que, según las lenguas viperinas, era una manera de decir adiós de una forma tan poética como dolorosa. Y no solo eso, se decía que la canción reflejaba una explosiva manera de dejar atrás la relación. Imagínense la escena. Pero seamos realistas, hasta ahora, no hay confirmación oficial de que esta canción exista realmente. No hay publicación oficial, ni filtración, ni nada que nos permita escucharla y sacar nuestras propias conclusiones. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y, como siempre, un montón de teorías de fans intentando conectar los puntos. Entonces, ¿de dónde viene toda esta historia? Bueno, la máquina de rumores en el mundo del espectáculo es implacable. Cualquier pequeño detalle, cualquier comentario aparentemente inofensivo, puede transformarse en una historia épica en cuestión de segundos. Y en el caso de Ande y Kerem, la atención mediática era tan intensa que cualquier movimiento que hacían era analizado hasta la saciedad. Quizás alguien escuchó a Ande cantar algo parecido a una melodía triste en un karaoke. Quizás un amigo cercano dejó caer una pista en una entrevista. O quizás simplemente alguien con mucha imaginación decidió inventarse la historia completa. La verdad es que sin pruebas concretas, solo podemos especular. Pero, ¿y si la canción existiera? ¿Qué podríamos esperar de ella? Si Andercel realmente escribió una canción sobre Kerem, es probable que la letra fuera profundamente personal y emocional. Conociendo su talento y sensibilidad, podemos imaginar que la canción estaría llena de metáforas, referencias a momentos compartidos y, por supuesto, un toque de melancolía. Quizás la canción hablaría de la intensidad del amor que sintieron, de la magia que los unió, pero también de las dificultades que encontraron en el camino. Quizás abordaría las expectativas del público, la presión mediática y cómo todo eso pudo haber afectado su relación. Y por supuesto es muy probable que hablara del proceso de superación, de la necesidad de seguir adelante y de encontrar la felicidad en uno mismo. Ahora, la parte explosiva del olvido. ¿A qué se referirían los rumores con eso? Podríamos interpretarlo de varias maneras. Tal vez la canción, aunque melancólica, tiene un mensaje de empoderamiento, de liberación, de dejar atrás el pasado sin rencores. Un adiós con la frente en alto, con la determinación de construir un futuro mejor. O quizás, la explosión se refiere a la intensidad de las emociones expresadas en la canción. Un torrente de sentimientos contenidos durante mucho tiempo que finalmente se liberan a través de la música. Una catarsis emocional que permite a Ande cerrar ese capítulo de su vida y seguir adelante con una nueva perspectiva. También podría ser que la canción revele detalles de la relación que desconocíamos hasta ahora. Secretos, conflictos, desacuerdos que nunca salieron a la luz. Un ajuste de cuentas musical que, aunque doloroso, resulta necesario para sanar las heridas. En cualquier caso, la idea de una canción explosiva dedicada a Kerem Bürsin es, sin duda, muy atractiva.
Nos permite imaginar una Hande Erçel vulnerable, honesta y valiente, dispuesta a compartir su experiencia personal con el mundo, aunque eso signifique abrir viejas heridas. Pero volvamos a la realidad. Como dije antes, no hay pruebas de que esta canción exista. Y en mi opinión, es importante ser cautelosos con este tipo de rumores. Al final, estamos hablando de la vida personal de dos personas que tienen derecho a su privacidad y a manejar sus emociones como mejor les parezca. Es fácil caer en la tentación de especular y crear historias en nuestra cabeza, pero debemos recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos, sueños y miedos. Y que a veces la mejor manera de mostrar respeto es simplemente darles espacio y dejar que vivan sus vidas sin presiones ni juicios. Dicho esto, no puedo negar que la idea de esta canción es fascinante. Y si algún día Hande Erçel decide compartirla con el mundo, estoy seguro de que sería un éxito rotundo. Porque al final, todos nos sentimos identificados con las historias de amor y desamor, con las dificultades que enfrentamos en las relaciones y con la necesidad de seguir adelante después de una ruptura. Además, el talento de Hande Erçel es innegable. No solo es una actriz talentosa, sino que también tiene una voz preciosa. La hemos visto cantar en varias ocasiones y siempre nos ha sorprendido con su capacidad para transmitir emociones a través de la música. Así que si ella decide escribir y cantar una canción sobre su experiencia con Kerem, estoy seguro de que sería una obra de arte. Ahora hablemos un poco sobre la relación actual entre Hande y Kerem. Después de la ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hacer declaraciones públicas sobre el tema y se han centrado en sus carreras profesionales. Hande ha estado trabajando en varios proyectos importantes, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. La hemos visto en series de televisión, películas y campañas publicitarias, demostrando su versatilidad y talento. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado. Ha participado en proyectos internacionales, expandiendo su carrera más allá de Turquía. Lo hemos visto en series y películas producidas en Estados Unidos y otros países, demostrando que su talento no tiene fronteras. Aunque no sabemos si han mantenido contacto después de la ruptura, es evidente que ambos han seguido adelante con sus vidas. Han demostrado ser profesionales dedicados y han logrado superar la adversidad con gracia y dignidad. Y eso es algo que debemos admirar. Porque al final, todos enfrentamos rupturas en nuestras vidas. Todos hemos sentido el dolor del desamor y la necesidad de seguir adelante. Y ver a figuras públicas como Hande y Kerem superar estas dificultades nos da esperanza y nos recuerda que es posible encontrar la felicidad después de una relación fallida. Así que volviendo al tema de la canción, creo que es importante recordar que no tenemos la verdad absoluta. Solo tenemos rumores, especulaciones y teorías de fans. Y hasta que Hande Erçel decida compartir su verdad con el mundo, debemos ser respetuosos y evitar alimentar los rumores infundados. Pero como dije antes, la idea de una canción explosiva dedicada a Kerem Bürsin es muy atractiva. Y si algún día se hace realidad, estoy seguro de que sería un tema de conversación durante mucho tiempo. Porque al final, todos nos sentimos atraídos por las historias de amor y desamor, por los dramas emocionales y por la vida de las celebridades. En resumen, amigos, el tema de la canción de Hande Erçel dedicada a Kerem Bürsin es un misterio que aún no hemos resuelto. No sabemos si la canción existe realmente ni qué dice exactamente. Pero lo que sí sabemos es que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno mediático que nos mantuvo a todos pegados a la pantalla. Y que aunque la relación terminó, su historia sigue generando interés y especulación. Así que hasta que tengamos más información, debemos ser cautelosos y evitar alimentar los rumores infundados. Y sobre todo debemos respetar la privacidad de Hande y Kerem y dejar que vivan sus vidas como mejor les parezca. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este tema tan interesante. En resumen, hemos explorado la historia de la supuesta canción de Hande Erçel dedicada a Kerem Bürsin, analizando los rumores, las posibles interpretaciones y la importancia de ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Hemos hablado sobre la relación entre Hande y Kerem, su ruptura y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de las celebridades y evitar alimentar los rumores infundados. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que estén aquí conmigo.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la canción existe realmente? ¿Qué les gustaría escuchar en ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Cuanta más gente vea el vídeo, más feliz me haré. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco ampliación del tema y asterisco asterisco. Y espera. Aún no se vayan. Porque tengo mucho más que contarles sobre este drama. Agarraos que vienen curvas. Profundizando en la historia de Hande y Kerem, es imposible ignorar el fervor de sus fans, el llamado almohadilla Anker. Este fandom era un ejército digital, analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de pistas sobre su relación. Eran detectives con lupas virtuales, conectando puntos donde quizás no existían. La presión que este fandom ejerció sobre la pareja fue inmensa, creando expectativas poco realistas y quizás contribuyendo a la eventual ruptura. ¿Cómo lidiar con millones de personas opinando sobre cada aspecto de tu vida amorosa? Es una pregunta que pocos pueden responder. La serie Senkalkapm fue sin duda el catalizador de todo. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que traspasaba la pantalla. Los personajes Eda y Serkan vivían un romance lleno de altibajos, pero siempre con una base de amor y pasión. Esta dinámica se reflejaba en la vida real, con la pareja compartiendo momentos divertidos y románticos que documentaban en sus redes sociales. Viajes juntos, cenas románticas, momentos íntimos, todo era compartido con el mundo, alimentando aún más las expectativas de un final feliz. Pero la vida real no es un cuento de hadas. Las relaciones son complicadas, requieren trabajo, comunicación y compromiso. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Ahora centrémonos en el tema central, la supuesta canción. Imaginemos por un momento que esta canción sí existe. ¿Qué tipo de música haría Hande? Sabemos que le gusta la música pop turca, pero también tiene influencias de música internacional. Podríamos imaginar una balada melancólica, con letras profundas y emotivas, pero también con un ritmo que invita a la superación. Una canción que te haga llorar, pero también te dé fuerzas para seguir adelante. Y si la canción realmente habla de la explosiva manera de olvidar a Kerem, podríamos estar hablando de una canción llena de metáforas sobre el fuego, la destrucción y el renacimiento. Imágenes de un corazón roto que se reconstruye, de un amor que se consume como una llama y de una nueva vida que surge de las cenizas. Imaginen el videoclip. Un paisaje desolado, Hande cantando con pasión, y luego, poco a poco, la naturaleza renaciendo, las flores floreciendo y el sol brillando con más intensidad. Por supuesto, también debemos considerar la posibilidad de que la canción sea una forma de ajuste de cuentas. Tal vez Hande sintió que necesitaba expresar su frustración, su dolor y su decepción a través de la música. Tal vez la canción revele secretos y detalles de la relación que desconocíamos hasta ahora. Quizás Hande quería contar su versión de la historia, sin filtros ni intermediarios. Pero incluso si la canción es un ajuste de cuentas, es importante recordar que Hande es una persona inteligente y sensible. Es poco probable que la canción sea un ataque directo a Kerem. Más bien, podría ser una reflexión honesta y sincera sobre lo que salió mal en la relación, sin culpar a nadie en particular. Una forma de cerrar un capítulo de su vida y seguir adelante sin rencores. Además, pensemos en el impacto que esta canción podría tener en la carrera de Hande. Si la canción es un éxito, podría catapultarla a la fama como cantante, abriendo nuevas puertas en su carrera profesional. Pero también podría generar controversia y críticas, especialmente si la canción revela detalles íntimos de su relación con Kerem. Es un riesgo que Hande tendría que estar dispuesta a asumir.
Ahora volvamos a la realidad. Como dije antes, no hay pruebas de que esta canción exista. Pero la posibilidad de que exista es lo que nos mantiene enganchados a esta historia. Nos encanta especular, crear teorías y imaginar escenarios. Es parte de la naturaleza humana. Y en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Los medios de comunicación se alimentan de este tipo de historias, creando titulares llamativos y atrayendo la atención del público. Y los fans, por supuesto, están encantados de participar en el juego comentando, compartiendo y debatiendo cada detalle. Pero es importante recordar que detrás de cada rumor hay personas reales con sentimientos. Hande Erçel y Kerem Bürsin son seres humanos que han pasado por una ruptura dolorosa. Merecen nuestro respeto y nuestra consideración. En lugar de alimentar los rumores infundados, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras profesionales y en admirar su talento. Ambos son actores increíbles que han logrado grandes cosas en la industria del entretenimiento. Merecen ser reconocidos por su trabajo, no por su vida personal. Y si algún día Hande Erçel decide compartir su verdad con el mundo, ya sea a través de una canción o de cualquier otro medio, debemos estar preparados para escucharla con mente abierta y sin prejuicios. Porque al final, todos merecemos tener la oportunidad de contar nuestra historia. Ahora, hablando de Kerem, ¿cómo habrá reaccionado a todos estos rumores? Es difícil saberlo con certeza, ya que ha mantenido un perfil bajo desde la ruptura. Pero podemos imaginar que no debe ser fácil lidiar con la constante atención mediática y las especulaciones sobre su vida personal. Kerem también es un actor talentoso y exitoso. Ha trabajado duro para llegar donde está y merece ser reconocido por su trabajo. En lugar de centrarse en su relación con Hande, deberíamos admirar su talento y su dedicación a su carrera. Y si algún día Kerem decide hablar sobre su relación con Hande, debemos estar preparados para escucharlo con respeto y empatía. Porque al final, todos tenemos derecho a expresar nuestros sentimientos y a contar nuestra historia. En resumen, amigos, el tema de la canción de Hande Erçel dedicada a Kerem Bürsin es un misterio que quizás nunca resolvamos. Pero lo importante es recordar que detrás de este misterio hay personas reales con sentimientos. Debemos ser respetuosos y considerados y evitar alimentar los rumores infundados. Y sobre todo, debemos apoyar las carreras profesionales de Hande Erçel y Kerem Bürsin y admirar su talento. Ambos son actores increíbles que merecen ser reconocidos por su trabajo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les gustaría ver en sus próximos proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Un like me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Cuanta más gente vea el vídeo, más feliz me haré. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Pero antes de irme definitivamente, tengo una última teoría. ¿Y si la canción no es sobre Kerem en absoluto? ¿Y si Hande simplemente se inspiró en una experiencia personal para crear una obra de arte? ¿Y si los rumores sobre Kerem son solo una cortina de humo para desviar la atención de algo más? La verdad está ahí fuera, amigos. Y estoy decidido a encontrarla. Hasta el próximo vídeo. Besos. Asterisco asterisco ampliación aún más profunda cultura turca y el chisme asterisco asterisco. Hola, mis chismosos favoritos. ¿Pensabais que había terminado? Ni en sueños. Vamos a profundizar aún más en este culebrón turco porque aquí, en este canal, no dejamos piedra sin remover. Para entender completamente la magnitud de este rumor sobre la canción, y la reacción del público, tenemos que hablar un poco sobre la cultura turca y su relación con el chisme y las celebridades. En Turquía, como en muchos otros países, las estrellas de cine y televisión son elevadas a un estatus casi divino. Son figuras aspiracionales, modelos a seguir, para bien o para mal, y su vida personal se convierte en un tema de interés nacional.
Hay una fascinación particular con las relaciones amorosas de las celebridades. Los tabloides turcos están llenos de fotos paparazzi, rumores de infidelidad y especulaciones sobre posibles rupturas. Es un negocio muy rentable y las celebridades, por su parte, aprenden a navegar este mundo con cautela. Algunas alimentan el chisme, conscientes de que genera publicidad y aumenta su popularidad. Otras intentan mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos, pero es una tarea casi imposible. La cultura turca también valora mucho el concepto de familia y las relaciones románticas estables. Por lo tanto, cuando una pareja como Hande y Kerem, que parecían representar el ideal de felices para siempre, se separa, el impacto emocional en el público es significativo. La gente siente que ha perdido algo, que sus sueños de amor perfecto se han desmoronado. Este sentimiento se amplifica aún más por el uso masivo de las redes sociales. Los fans pueden expresar sus opiniones, compartir sus teorías y conectar con otros que sienten lo mismo. Se crean comunidades virtuales donde se debate cada detalle de la vida de las celebridades, a veces de una manera obsesiva. Volviendo a la supuesta canción, el hecho de que se rumoree que es una explosiva forma de olvidar a Kerem es lo que realmente ha capturado la atención del público. En una sociedad que a menudo valora la discreción y el silencio, la idea de una canción que exprese abiertamente los sentimientos de desamor y superación es algo revolucionario. La gente quiere saber qué pasó realmente entre Hande y Kerem. Quieren entender por qué se rompió su cuento de hadas. Y la canción, si existe, promete darles respuestas, aunque sea de una manera indirecta y poética. Además, la idea de que Hande, una mujer joven y exitosa, se levante de las cenizas de una relación fallida y se reinvente a sí misma es muy inspiradora. En una sociedad donde las mujeres a menudo son juzgadas por su vida amorosa, la posibilidad de que Hande se convierta en un símbolo de empoderamiento femenino es muy atractiva. Pero también hay un lado oscuro en todo esto. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser devastadoras para las celebridades. El acoso online, las críticas despiadadas y la invasión de la privacidad son problemas reales que pueden afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, no personajes de ficción. Tienen derecho a su privacidad, a sus errores y a su propio camino en la vida. Debemos ser respetuosos y considerados, incluso cuando estamos fascinados por su vida personal. En el caso de Hande y Kerem, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han superado la ruptura y han seguido adelante con sus carreras profesionales. Han aprendido a lidiar con la presión mediática y a proteger su privacidad. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan a todos y vuelvan a estar juntos. En el mundo del amor, todo es posible. Pero mientras tanto sigamos disfrutando del chisme, la especulación y las teorías de fans. Al fin y al cabo, es parte de la diversión. Pero recordemos siempre ser respetuosos y considerados con las personas que están en el centro de la historia. Y ahora sí, amigos, llegamos al final de este análisis exhaustivo del culebrón turco del momento. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta saber lo que piensan. Y si les gustó este vídeo, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.